Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia del vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, economista. Ayer estuvo de celebración Fernando Puig. ¿Cómo le pasó? Ya le enviábamos nuestro saludo. Celebración de vida profesional. De vida profesional. Pasó sin pena y sin gloria, como dice. Con mucho trabajo. Mucho trabajo. No, pero sí hay mucho trabajo, eso es importante. Sí, placer inmenso estar aquí con ustedes. Nos honra a nosotros tu presencia. ¿Sabes que uno de los temas que abordábamos ayer también con nuestro invitado, que está al frente del Colegio de Economistas aquí en Santiago, es que parece que en las universidades van cerrando las carreras de economía? Mira, la carrera de economía tradicionalmente ha sido de poca demanda, por decirlo de alguna forma. Pienso que me remonto a cuando uno iba a iniciar los estudios, pienso que un tanto teórica, en otros países se le da una orientación un poco, o sea, se complementa hacia una de las otras áreas, o hacia la sociología, o hacia la finanza, o sea, se hace una, digamos, una adecuación para que sea un tanto más aplicable, más práctica. La carrera de economía. Que dicho sea de paso, cuando la escogí, para mí sigue teniendo la misma característica hoy en día, que es que te da una visión global de todo lo que pasa. ¿Sigue siendo el Estado el campo más abierto para los economistas? Mira, en el área privada hay muchas áreas de ejercer la economía. Tanto en la banca, en todo en el área financiera, a nivel independiente. Lo que pasa es que ciertamente hay limitaciones fuera del conglomerado de Santo Domingo, hay limitaciones para el ejercicio. Aquí en Santiago, Fernando, te percibimos como profesionalmente exitoso siendo economista. ¿A qué tú entiendes que se debe esa percepción? Mira, lo de exitoso no, eso es relativo, pero en realidad yo no estoy dedicado a la economía como tal directamente. O sea, pero ha sido docente. Sí. Tengo más de 15 años en esa área, pero en el área de la finanza, o sea, orientado hacia la finanza. Entonces, o sea, yo no he estado en ejercicio propio de la economía, que sería la investigación, el pronóstico, la proyección, ver cómo las variables y los modelos económicos, la causa-efecto, si pasa esto, ¿qué puede pasar? Y medir eso, que sería el ejercicio puro de la economía. Ya. Mire, Fernando, ayer el gobierno, en reconocimiento que hacía a mujeres, la directora de este plan que viene a beneficiar a tantas personas, que Supérate se llama, ¿verdad? Gloria Reyes, hablaba de más de 50.000 personas que habían salido de la pobreza. ¿Cuáles son los parámetros, los indicadores para que una persona de extrema pobreza, de vulnerabilidad económica, pues salga de la... Sí, bueno, el parámetro estandarizado a nivel mundial básicamente es la cantidad de ingresos. O sea, si la persona percibe menos de $2 diarios, se entiende que está en nivel de pobreza, en extrema pobreza, y menos de 2 pobreza y menos de 1 extrema pobreza. O sea que el que consigue $3 al día ya salió de la pobreza, según esos parámetros. Correcto. Cuando, lo que decíamos, cuando el Banco 180 Central pesos. establece precios en la canasta muy diferentes, que con 180 pesos yo creo que usted quizá un desayuno pueda Sí, mira, lo que pasa es que tiene que haber algún parámetro, o sea, tiene que haber algún parámetro. Sabemos que eso no es así, pero las cifras en sentido general se prestan a mucha, la palabra sería manipulación o interpretación. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, pero 150 pesos, 180 pesos, evidentemente que no da para gran cosa. Y cuando tú dices que la canasta familiar es de 45.000 pesos, como dijo no sé cuándo, fue por ahí, creo que andaba. 41, creo. 41, sí. 40.000 y tantos. O sea, son dos cifras que están muy lejos, evidentemente. Pero estamos hablando de una persona de una familia que probablemente hay más de uno
que trabaja. O sea, entonces hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero ciertamente que esa medición es para la base de menor ingreso en la sociedad, cuando se habla de pobreza y extrema pobreza. ¿Se percibe un crecimiento en ese sentido? Es decir, que hay una cantidad sensible de dominicanos que está saliendo de la pobreza. Mira, ahí hay que, para bien o para mal, hay que llevarse lo que dice el Banco Central, que es el organismo que mide en base a todos los indicativos internacionales y a los organismos internacionales, y eso es lo que dicen esos números. O sea, no tenemos otra base para poder decir sí o no. O sea, una apreciación ya es subjetiva. Aunque la realidad sea otra. Vamos a recibir a Xiomara y ya continuamos, Eleni, con Sí, la porque, siguiente inquietud. la apreciación Café Santo del olor. Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones que tenemos aquí. El tapa roja, que es el tradicional, y el verde, el descafeinado. Gracias, Xiomara, por brindarnos Café Santo Domingo. Adelante. La proyección de crecimiento de este año, ¿se mantiene? Sí, hasta ahora sí, eso es lo que tenemos. Se estima que andaría, ha habido algunas variaciones, pero anda por 4,5, creo que es lo último que he visto, que es definitivamente es el más alto de la región, junto nos sigue Panamá, que sería el segundo, y aparte de eso, en economía hay lo que se llama el crecimiento potencial, que es el tope al que puede crecer una economía dada las circunstancias del momento, y eso anda por el 5, o sea, nos estamos acercando al crecimiento potencial de la economía. Significa que después de la pandemia no nos hemos podido recuperar al punto de antes de la pandemia, que llegamos a estar por encima de los 5 puntos. Sí, pero aún así, en promedio, en los últimos 55 años, seguimos estando todavía por encima del 5. Entonces, el desempeño de la economía a nivel macro, hay que decir que ha sido bueno en todos estos años, porque tenemos ese promedio significativo. Y uno, fíjate, cuando uno va en una avenida, en una calle, siempre el carril de al lado anda más rápido. Uno siempre tiene esa apreciación, porque cuando uno está avanzando, uno no ve para los lados. Entonces, quiero hacer ese paralelismo porque nuestra economía, como avanza día a día, no vemos cómo estábamos hace 20, 30, 40 años, y definitivamente que hemos avanzado, no solamente a nivel macro. Lo que pasa es que uno no lo percibe, porque ahora uno tener internet, tener alta velocidad, todo eso es muy normal, pero no todos los países lo tienen en la magnitud que lo tiene República Dominicana. Ciertamente. Esta semana, Fernando, han publicado, o ha dicho el presidente de la República, y varios editores de economía de periódicos distintos de este país se han alineado con el tema, diciendo que República Dominicana es un país idóneo para la inversión en este momento. ¿Qué lo hace idóneo? Mira, yo entiendo que sí, que hay condiciones importantes para la atracción de inversión extranjera. Vemos que ha ido creciendo la inversión extranjera, alcanzó un récord el año pasado de 4.300 millones de dólares, ya se proyecta que este año llegaría a 4.500. Pero, ¿qué se busca en eso? Primero, que haya diversidad de sectores, que haya más de un sector dinámico, o sea, en auge. Además de eso, seguridad jurídica, yo quisiera que fuera más, pero comparado con otros países no estamos tan mal. Siempre la ubicación geográfica se toma en cuenta, y ya hay un historial, si se quiere, de inversión extranjera que ha fluido y que ya tiene un resultado, ya tiene unos beneficios acumulados. Y fíjate, me voy ahí a desviar, si se quiere, un poquito de la pregunta, para resaltar lo que nosotros como Cibao, como región, aportamos a la inversión extranjera, que es la pregunta. De esos 4.300 millones, el Cibao captó el año pasado 1.069, 1.000 y tantos. El Cibao, con esos 1.000 y tantos millones de dólares en inversión extranjera, captó más
que lo que captó Ecuador como país entero, por mencionar uno. El Producto Interno Bruto del Cibao es superior, del Cibao, de las 14 provincias del Cibao, es superior al Producto Interno Bruto del Salvador entero. El Producto Interno Bruto per cápita del Cibao, que son 10.790 es el estimado, es superior al Producto Interno Bruto per cápita de Colombia. ¿De Colombia? De verdad, el dato me O sorprende. sea, ahí hay tres datos que resaltan el peso específico que tiene el Cibao. O sea, lo tenemos como país, pero regionalizándolo un poco, ahí hay tres datos directos. Yo pasé por el taller esta semana y el propietario del taller repuesto, es un repuesto de aquí de Santiago muy conocido, ahí atiendo mis vehículos, me decía, ya me voy cansando, que quisiera que venga un chino a comprarme esto. No nos metimos en la profundidad de la conversación, pero percibí una insinuación. Hay una preocupación en el comercio de Santiago con la introducción de la inversión china aquí. Definitivamente, pero no es una preocupación de Santiago, es una preocupación del país entero y eso responde a una política de Estado de la República China a nivel del mundo entero. O sea, eso ha pasado en otros países y los sectores locales han tenido que enfrentarlo de manera firme porque eso está tragándose al mercado, al comercio local. O sea, sabemos, ¿verdad?, de múltiples casos. En estos días me narraban un caso, obviamente no tengo que mencionar ni dónde ni las personas envueltas, pero me dice, mi suegro tiene ahí un solar que no ha querido hacer nada con él. Y vino un comercio chino a hacerle una propuesta y vio que era infirme. Y fue donde su suegro tenía un precio alto. Dice, bueno, vamos a decirle tanto. Y el precio que estaba alto se lo triplicó. Y le dijeron que sí. Entonces, en ese caso, vamos a decir, tú me dirás, no, pero eso era un solar que estaba ahí. Era un solar, pero ¿a cuánto negocio va a afectar eso? Sobre todo porque es comercio desleal. Es comercio desleal porque no está pagando lo que pagaríamos cualquiera de nosotros si vamos a traer un furgón en aduana. O sea, ahí hay un tema que hay que profundizar en él para ser correctivo. Eso debería entrar en la reforma fiscal, ese tipo de revisión. Claro, la reforma fiscal tiene que abarcar una cantidad de... Tú me dirás, eso es administrativo. Sí, es administrativo, pero vamos a revisar todo. Si lo administrativo está mal, pues vamos a corregirlo, porque es algo que está mal. Fernando, le preguntaba a un dirigente empresarial en días pasados sobre los últimos años que hemos visto inversiones más de gente que no son realmente de Santiago. ¿Es que es tímido el empresario de Santiago para invertir? Mira, habría que ver de qué sector se está hablando. El sector de la construcción es muy dinámico aquí en Santiago. Tenemos muchas empresas del sector de la construcción que construyen en otros sitios, entonces lo que va viene también. En el sector de Zona Franca, que también ha sido muy dinámico, ahí en el país entero, más de la mitad de las inversiones son de empresas extranjeras que buscan los beneficios que le puede representar tener una unidad productiva aquí. O sea que habría que ver de qué sector se está hablando. Yo creo que el empresario, no comparto que el empresario de Santiago sea tímido. Creo que aquí se han hecho muchas inversiones, no necesariamente en lo tradicional, o sea, en lo que todo el mundo tiene. Aquí hay muchas inversiones de vanguardia, por decirlo de alguna forma. En el sector agroindustrial hay muchas. En el mismo sector inmobiliario hay proyectos novedosos, grandes,
O sea, habría que ver. Que Habría se que quedan ver. en apartamentos, pero aquí tenemos la construcción de hoteles, un centro comercial que viene por ahí, los supermercados, todos son de capital capitaleño Sí, pero no creo que o sea, no entiendo tímida la inversión del santiaguero. ¿Qué? De hecho, el santiaguero ha sido, por historia, por idiosincrasia, ha sido mucho más abierto y eso es una de las fortalezas que tiene Santiago y que proyecta hacia la región, que es que tradicionalmente, desde el cultivo del tabaco hace 200 años, es una solidaridad y una inversión, si se quiere, más plana, menos piramidal, como sucedió en el este o en el sur con los hatos ganaderos y la madera. Fernando, aquí ustedes como Cámara de Comercio tienen un índice del crecimiento año por año del comercio. Mira, las estadísticas, ni siquiera el Banco Central las produce de manera segregada por provincia. Ya. Han hecho algunos intentos, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de aproximándonos al PIB regional, o sea, hay algunas pinceladas, pero incluso mundialmente hay parámetros que todavía se pueden afinar mucho más para tener información propiamente provincial. Pero hay suscripción a la Cámara, ¿no? Sí, nosotros tenemos todo el registro de todas las empresas. Lo que pasa que es como las cámaras de comercio tienen la responsabilidad de llevar el registro mercantil, que es lo que abarca todas las empresas formales, eso lo tenemos. Pero eso no conlleva tener información de actividad propiamente comercial. En muchos casos un parámetro pudiera ser la cantidad de empleados, pero no necesariamente la actualizan con la frecuencia que uno quisiera, para decir, no, al cierre del mes de junio, que era la mitad del año, hay tantos miles de empleados más que en el semestre anterior. Y por sectores, ustedes tienen datos de en Santiago, ¿cuáles son los sectores comerciales, las áreas que más han crecido en los últimos años? Nosotros tenemos información global, la podemos sectorizar, no necesariamente la procesamos continuamente, pero al igual que a nivel nacional, el sector comercio detallista sigue siendo importante. El sector financiero también ha crecido porque tenemos no solamente el 1.000.000 de personas que hay en Santiago, sino también la población del entorno, de las otras provincias, que activan ese comercio, el minorista, el mayorista, en términos de salud, en términos de educación, las academias también, a pesar de que ha habido muchas nuevas, pero en Santiago de manera particular es un eje que aglutina esos sectores. Uno de los aspectos en los que no somos competitivos después que se abre este mercado libre es el tema de costo de producción, y entre ellos se menciona la energía eléctrica, que encarece bastante los productos que se fabrican aquí. ¿Tú entiendes que ahora el presidente que ha nombrado a quien estaba en la administración pública en reformas del Estado y que se habla de privatizar algunos sectores que sean parte gobierno o Estado más bien y administración privada, ¿tú entiendes de que se podría a partir de ahí eficientizar y el que tengamos que buscar menos dinero para tener que compensar las pérdidas? Mira, como ustedes mencionaban antes en el segmento anterior, es ciertamente que el sector privado es mucho más eficiente administrando, o sea, eso no debe entrar en duda. Entendemos que eso debe eficientizar el tema eléctrico, como también entendemos que ha habido mucha ambivalencia desde el sector oficial en poner incentivos para las energías alternas y después los redujeron. Otra vez ahora se está hablando de algún posible cambio en ese renglón y tenemos que ser más consistentes. O sea, si vamos a promover la energía alternativa, o sea, de menor costo, pues vamos a hacerlo de manera firme, sin estar dando
traspiés, por decirlo de alguna manera. La energía ciertamente es un costo alto, pero ¿por qué la energía es tan alto? Porque hay pérdidas de sectores que no lo pagan, que representan un 40, en el seminario que hicimos, en el conversatorio que se hizo sobre la reforma fiscal, salió a reducir eso. O sea, la energía no cobrada, y la energía no puede ser, no es un bien social, o sea, no es como la salud, no es como la educación. O sea, si yo te pongo energía en tu casa y no te pongo contador, tú vas a consumir, vas a dejar el aire, si tiene aire lo vas a dejar prendido, porque, o sea, entonces eso no puede ser. O sea, eso hay que sincerizarlo. Entonces, hay opciones. Tenemos aquí, por ejemplo, en Santiago, el parque de energía solar. Tenemos parques a nivel de todo el Caribe, los más grandes. O sea, tenemos el tema que hay en el aeropuerto. Tenemos el parque de energía solar más grande del mundo sobre techo. Lo tenemos aquí en Santiago, ahí en Zona Franca. O sea, ¿Qué dato? arriba de muchas de las naves del parque hay paneles para producir energía solar. No me pregunte la cantidad que se produce, pero es el más grande del mundo. Es sobre techo. Que parece también que hay muchas limitaciones en esto. Sí. Nosotros teníamos el gerente el día pasado y aquí hay zonas ya donde no se pueden colocar paneles solares. Eso es cierto. Y esto podría ser una competencia cuando hoy se está invirtiendo tanto en energía, en la producción de energía en el país, sectores inclusive foráneos que vienen a hacer inversiones. Esto, el promover la energía limpia, de que tú puedas en tu casa instalar todo este tipo de cosas, no viene a afectar el negocio que es para ellos. Es que o sea, si nos enfocamos en lo que beneficia al país como un todo, no puede ser un tema. Pero hay una cosa, o sea, cuando se habla de que hay sectores que están limitados, es en pasarle energía a las redes. O sea, tú puedes ponerlo en tu casa, lo que no puedes poner es el contador bidireccional, es lo que tengo entendido. O sea, porque ya en esa zona pues ya hay un exceso de producción, entonces las redes de qué servirían. Entonces, como quiera, la atracción de inversión extranjera hay que verla, la inversión como tal va a fluir donde haya negocio, sea nacional o sea extranjera. Entonces, lo que hay que ver, si sigue siendo atractivo el sector, va a seguir fluyendo la inversión. Fernando, para la salud económica del país, el tema del endeudamiento vuelve a ser otro tema. Esta semana estamos viendo de cientos de millones de dólares, otra vez para temas de este tipo eléctrico, etcétera, etcétera. Se entiende en el imaginario colectivo de que cuando se endeuda un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto, esto afecta la salud económica del país. ¿Cómo estamos nosotros? Mira, hay muchas formas de verlo. Yo creo que sí, que ese es un tema de prestarle atención, es un tema delicado, es un tema que obviamente se habla de este momento, del aceleramiento en el endeudamiento, pero eso viene pasando desde el año 2000. O sea, nosotros hemos más que triplicado, hemos multiplicado por 20 el endeudamiento que teníamos en el año 2000. Eran de 3.600 millones y andamos por 50 y tantos miles de millones de dólares. El porcentaje del PIB, en mi opinión particular, no debería ser el principal parámetro, porque, por ejemplo, tú tienes países como Luxemburgo, como Japón, que tienen el 200% del PIB comprometido en deuda. O sea, Japón debe 2 veces su PIB y no es un tema para ellos. A mí me gusta más medirlo, ver el bombillito amarillo prendiendo cuando... ¿Y por qué no debe ser un parámetro? Porque estamos hablando de deuda pública comparándolo con el Producto Interno Bruto, que es esencialmente sector privado. O sea, estamos mezclando dos cosas que no necesariamente ligan. O sea,
Entonces, yo prefiero ver cuánto es el costo del endeudamiento público versus el presupuesto nacional, que son dos figuras del sector público. Y ahí es donde se prende el bombillo, porque de todo el ingreso tributario, que es el presupuesto nacional, cerca del 25% se lo tragan los intereses de la deuda pública. Entonces, quiere decir que de cada peso que nosotros pagamos, 25 centavos son para pagar intereses. Pero eso viene pasando, viene increciendo, como dirían, desde el año 2000 de manera sostenida y acelerada. Entonces, ciertamente que ese es uno de los tres temas principales de la reforma fiscal. O sea, ese tiene que ser probablemente hay que ponerle un tope al endeudamiento público, definitivamente que hay que eficientizar el gasto público, o sea, para que tú me digas, no, pero mira, de cada peso que yo doy, si ahora se está haciendo un uso no eficiente de 40 centavos, pues vamos a reducirlo a 20. O sea, ese gasto no eficiente. O sea, todo eso hay forma de medirlo y hay muchas medidas que se pueden tomar. Dicen algunos economistas que aumentar la recaudación por impuesto, aumentar los impuestos, nunca ha solucionado nada. Que el país que recauda más, gasta más. ¿Qué opinas de eso? Sí, si se recauda más, se gasta más. Pasa lo mismo a nivel personal. Si ahora tú ganas tanto y empiezas a ganar el doble, va a cambiar tu patrón de consumo de manera automática. Y es cierto, o sea, la recaudación implica más gasto, pero es que eso es lo que queremos, que el Estado gaste más en salud, gaste más en educación, pero que sea eficiente. Se deberían reducir los impuestos. Nuestro invitado en el día de ayer proponía eso. Y nos ponía ejemplos de países a nivel histórico que al reducir el porcentaje de impositivo aumenta la cantidad de personas que lo pagan. Hay múltiples ejemplos de ese tipo y eso es algo que hay que considerarlo, y de hecho hay propuestas concretas, por ejemplo del CRES, del Centro Regional de Estudios Económicos Sostenibles, que desde hace años, nosotros hemos tenido múltiples interacciones con el CRES y desde hace años vienen propugnando porque haya una simplificación, reducción y tope al endeudamiento público. Son tres líneas de trabajo que ellos han enarbolado y que definitivamente tienen sentido en mi opinión. Muchas veces lo que sucede es que cuando se le aumenta el impuesto, algunos impuestos que ya pueden estar, digamos, en el máximo posible, tú lo aumentas y lo que aumenta es la evasión. O sea, en muchos casos hasta se reduce la recaudación. Que muchos fabricantes del consumo selectivo, que es otro que se le agrega a lo que normalmente se paga, pero aquí se habla de más de un 40% de evasión. ¿Es así, Fernando? Sí, dependiendo el sector. Más de un 40% en el caso del ITEVIS. En el caso del impuesto sobre la renta, también es alto. Tenemos una informalidad que ronda el 50 y pico largo, que definitivamente... y voy a traer ahí un tema que he visto con cierta preocupación en los últimos días, y es que todos los sectores están propugnando por tener un trato especial en la reforma tributaria o fiscal que se avecina. Y si a todos se le da un trato especial, ¿quién va a pagar impuestos? Entonces, es una pregunta que me hago, ¿verdad? Porque, y ahí viene un caso. Ustedes me dirán, bueno, pero los ricos son los que tienen que pagar impuestos. Si las empresas formales, el impuesto sobre la renta produce alrededor de, pudiera buscarlo ahora ahí, pero es un 10, 12%. Con un 25% de impuestos sobre la renta, que no es tal. O sea, porque cuando tú coges el sector bancario hay que sumarle un 10% que se le paga directo a la superintendencia, un tanto que se le paga y se ronda el 40%, o sea, lo que paga el sector bancario. Pero a lo que voy es a lo siguiente: si el sector formal
empresarial, grande y chiquito, vamos a poner que no pague el 27, que pague el 100% de los beneficios, el 100, va a pasar de un 12, un 13 a un 30 y pico, 40. ¿Y quién va a pagar el otro 60? O sea, ese lamentablemente es un costo de vivir en sociedad el que hay que pagar impuestos. Y el impuesto en los salarios, ¿no entiendes tú que hay que sincerizarlo? ¿Cómo está el costo de la vida hoy día? Es que ahí ha habido un fallo. O sea, el deducible de los 34.600 y tanto no se ha indexado desde hace como 10 años. Si eso se indexara, eso debe subir prácticamente a 50.000 pesos, que sería el monto exento de impuestos sobre la renta a nivel de asalariados. Vamos a publicidad, ya regresamos. Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, está con nosotros cerrando la semana en este café de Diario 55. Regresamos. Continuamos en este conversatorio con Fernando Puig, es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Fernando, hemos visto el crecimiento de las zonas francas y muchas empresas se han estado trasladando precisamente hacia allí. ¿Caben todas las empresas para operar en zona franca? Y uno conoce y relaciona todo esto a los incentivos que hay ahí, ¿verdad? ¿Caben todas las empresas allí? Cuando tú dices si caben todas, de todos los sectores. De todos los sectores, porque sí, hemos visto, hablábamos de lo selectivo en cuanto a los impuestos, el consumo, hay muchas empresas de tabaco, entre otras. Sí, fíjate, el sector zona franca, y nosotros tuvimos ahí 10 años completitos laborando en zona franca, definitivamente que es un esquema
principalmente orientado a la exportación. Entonces, en ese sentido, si yo voy a producir palillo y es para exportación, probablemente tenga alguna motivación para irme a zona franca. Y la clave del sector zona franca, que dicho sea de paso, en toda esta zona de Santiago, están al tope, o sea, no hay naves disponibles en ninguno de los parques desde hace años, lo cual resalta el dinamismo del sector y que vimos récord de exportación el mes pasado, que aduana lo situó en unos 750 millones de dólares en el mes. Eso es una cifra realmente impresionante si la multiplicáramos por 12. Entonces, el tema es que la zona franca en algún momento estuvo principalmente orientada al sector textil. Posteriormente, actualmente, está principalmente centrado en muchos temas relativos al tabaco, a los cigarros. En ambos sectores son de uso de mano de obra intensiva. Lo ideal, hacia lo que se quisiera encaminar o se debería encaminar, es hacia sectores que tengan mayor valor agregado, de manera que los salarios puedan ser sustancialmente mayores en base a una especialización de los sectores, sobre todo en el área técnica, que es la que tenemos más escasa, ¿verdad? Y eso nos lleva a un tema que yo mencionaba recientemente, y es que esa competitividad que tiene la región del Cibao, que hasta el momento ha traído inversión extranjera a la zona franca, que también ha traído inversión al sector inmobiliario y a la agroindustria y a otros, para la responsabilidad de mantener y de mejorar esa competitividad es de todos. No es del gobierno, no es del sector privado, no es del sector social, no es del sector zona franca, es de todos nosotros que podamos suplir la mano de obra especializada que siga haciendo atractivo traer inversiones a la zona. Y cuando decimos mano de obra, estamos hablando del joven que tal vez se va a especializar en alguna rama, ¿verdad?, del saber, donde nosotros estamos definitivamente atrás en carreras técnicas, en oficios técnicos. Aquí la carrera en el país que más se estudia es Derecho, y estamos saturados de profesionales del derecho, la mayoría de los cuales no resaltan, ¿verdad? No se desarrollan a plenitud porque hay muchos. Sin embargo, en las primeras 10 carreras que más se estudian, apenas hay 2 que son del área técnica, que es la ingeniería industrial y la ingeniería telemática vinculada a sistemas y eso. Pero están en el 8 y en el 9. Ahora hay un boom con la psicología también. Con la psicología, pero nosotros necesitamos ciencia, tecnología, matemática, que es donde está el verdadero valor agregado para la producción y es lo que nos va a permitir seguir siendo competitivos. Pero no sé, o sea, me desvié un poco de la pregunta de zona franca, pero ciertamente que todo cabe en zona franca. Y no hay empresas que no ofrecen un servicio de exportación o producen para la exportación, porque son precisamente empresas de servicio que están suscritas al régimen de zona franca, como un grupo de call centers que hay aquí, cosas de ese tipo. El call center es una exportación. ¿Se considera exportación? Sí, la exportación de un servicio. Ya. Sí. Lo que hay sí muchas, y esa es parte del valor. ¿Por qué el sector textil fue tan importante aquí en la década de los 90 y principios de los 2000? Porque se hizo un clúster donde habían, y todavía hay, empresas de servicio que suplen a las demás empresas del propio sector. Entonces esa no está orientada a la exportación. Esa está dentro del régimen de zona franca, pero orientada a suplir, a facilitar las otras que sí exportan. Entonces, o sea, dentro de ese esquema caben muchas cosas. La tendencia mundial, Fernando, en estos momentos es que muchas cadenas de tiendas famosas en Estados Unidos están cerrando por el tema del internet, las compras. Y aquí estamos y vamos a abrir tiendas. ¿Cómo explicamos esto?
Bueno, los países están en diferentes estadios de desarrollo, ¿verdad? En eso lo que tenemos que ver es la oportunidad de hacer centros logísticos de despacho directo a la casa desde aquí, porque esa es la tendencia, como tú bien dices. O sea, vamos entonces a capitalizar la conectividad que tenemos. Nosotros somos, siendo un país pequeño, tenemos una conectividad inmensa, vía aérea. O sea, no veamos nada más Santiago ahí, o sea, Punta Cana tiene conectividad inmensa. Ayer oía yo que desde aquí es más rápido suplir los consumidores de la costa este de Estados Unidos que suplirlo desde la costa oeste de Estados Unidos. Porque allá lo tienen que hacer por tierra. Aquí en 48 horas tú tienes cualquier cosa en la puerta. Por decir un tope, porque puede ser en 24. Pero allá tiene que ser por tierra. Y es más costoso y se tarda más. Dentro del propio Estados Unidos. Si tomamos en cuenta que por vía aérea son 5 o 6 horas, imagínense por tierra. Nosotros tenemos en Santiago, Desde la costa oeste al este. no sé si eso ha variado, pero hace unos meses atrás, nosotros teníamos 19 vuelos diarios a Nueva York. La segunda ciudad del mundo con más vuelos diarios a Nueva York, después de Londres. Oye, yo trabajo en una universidad por ahí que está en la ruta y eso, tú te sientas un rato en la mañana en el patio y tú ves aviones bajando. O sea, 19 vuelos diarios, me dejó el avión y en 1 o 2 horas ya me voy. Eso es así. Fernando, el IPI, este impuesto sobre la propiedad, ¿debería tener un tope de edad del dueño de una casa, por ejemplo, para pagar? Y ya uno que trabaja toda la vida para construir su casa, una casa decente. Ahora cualquier casa cuesta 8 millones, Sí. Cualquier casa. Y después entonces uno, de lo poquito que le queda a la pensión, hay que pagar por la casa que uno trabajó toda la vida por hacerla. Mira, el envejeciente yo creo que tiene mucho por donde mejorar su estatus en nuestra sociedad. Entiendo que debería tener un trato preferencial, no solamente en el IPI, en términos de salud. O sea, el que deja de trabajar no tiene salud, seguro de salud. O sea, eso es cuando más se necesita, como dicen, ¿verdad? O sea, eso es una incoherencia absoluta. Debería tener tratos especiales en los autobuses, en los cines, o sea, como hay en las sociedades civilizadas. Vamos a coger los ejemplos buenos también. O sea, de tener un trato especial. Ahora bien, ahí como en preguntas anteriores, uno tiende a enlazar una cosa con la otra. Tú me dirás, no, pero es que esa persona ha contribuido durante toda su vida y ahora está en una etapa, digamos, en el otoño, ¿verdad? Y merece un trato especial. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, nosotros tenemos un 58% de informalidad. O sea, esa persona realmente ha contribuido durante toda su vida laboral. Entonces, definitivamente que hay que bajar la informalidad. Mira, recientemente salió el informe del plan piloto que se llevó a cabo entre Ministerio de Trabajo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que participó en la reducción de los horarios y los resultados. ¿Ustedes han tenido información de primera mano de cómo se ha manejado esto y qué hay que aportar desde el sector que usted representa para eficientizar? En el periódico El Dinero, el que sale semanalmente, básicamente con noticias económicas del día de ayer, sale los jueves, precisamente hay un reportaje, aún no lo he visto en detalle, lo estaba viendo esta mañana temprano, y el titular al menos lo que dice es que los resultados preliminares del piloto que se hizo con la reducción del horario laboral, que los resultados son neutros. Ese es el titular que tiene. Entonces, eso lo que me lleva es a lo siguiente. Yo creo en esa propuesta, pero depende mucho del sector. O sea, no necesariamente todos los sectores pueden aplicar, porque o sea, no puede ser algo primero impuesto.
Sí creo firmemente, nosotros como institución hemos abogado por la flexibilidad de los horarios, pero no la obligatoriedad. O sea, ahora incluso nosotros es bien sabido que desde hace muchos años hemos abogado por la modificación del Código de Trabajo, que no es código laboral, como mucha gente dice, sino código de trabajo. Hemos abogado por la actualización de este código, sobre todo porque hay muchas figuras que no existían cuando esto se hizo en el 92. O sea, sabemos que el 4x4 tiene múltiples ventajas en eficiencia, en productividad. Es decir, trabajar 4 días y librar 4 días. Sabemos que no existía la figura del trabajo remoto. El teletrabajo. El teletrabajo. Entonces hay muchas, pero no todos los sectores necesariamente aplican. ¿Cuáles tendencias económicas o modelos económicos tú entiendes que van a tener un impacto en el futuro próximo de nuestros países? Modelos. Mira, yo más que modelos, yo lo que veo es una cierta preocupación porque hay mucha tendencia hacia trabajos que no necesariamente es producir yuca y plátano, o sea, sino que son cosas en algunos casos que ni siquiera agregan un valor a la producción. Entonces, al final, tenemos cada vez menos gente produciendo lo que necesita una población creciente. Entonces, eso me lleva a una cierta preocupación. Entonces, ciertamente que el trabajo remoto, el trabajo virtual, ha sido una tendencia, sobre todo después de la pandemia. Eso va a seguir en aumento. Entiendo que la globalidad de los servicios y de la producción va a seguir en aumento. O sea, nosotros, de hecho, como país, debemos seguir apostando a la inversión extranjera porque es un componente importante para balancear nuestra economía, nuestra balanza. ¿Cuáles trabajos no va a afectar la inteligencia artificial? ¡Wow! No, mira, esa es una pregunta. No, pero hay muchos trabajos que son definitivamente manuales. O sea, la fuerza bruta no la va a hacer la inteligencia artificial. Bueno, pues gracias a Fernando Puig por acompañarnos en esta mañana, siempre de gran provecho conversar con él. A ustedes, gracias por la sintonía. Fernando Puig es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. El lunes, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. Buen fin de semana para todos.